Desde el corazón de la comuna histórica de Maipú, transmite Pajaritos FM. Continuando con nuestro programa de hoy, hoy tenemos a una gran profesora, militante del Partido Comunista, concejala por la comuna de Maipú durante el periodo de Alberto Undurraga y últimamente consejera regional. Ya Así es. concluyó su periodo, ya parece que renunciaron hace poco y ahora van por otro puesto de elección popular que supuestamente va a ser candidato a diputado. Nos referimos a Nadia Ábalos. Un gusto de saludarle, Nadia, tenerla en Pajaritos FM y preguntarle inmediatamente, larga la espera para la devolución de lo que le estaba debiendo el Estado en el tiempo de Pinochet a los Bueno, profesores, la deuda histórica que siempre ya se la vamos a pagar, ya se la vamos a pagar, y resulta que el del que menos se esperaba, resultó que le van a pagar poquito, pero se va a ir arreglando de a poco. sí, bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes, mujeres, hombres y jóvenes que nos están escuchando. Bueno, efectivamente, una larga espera, ¿no? Una lucha permanente que comenzó justamente en los albores de la dictadura, ¿no? Em, Claro, por supuesto que con las restricciones al principio de lo que significaba em, poder demandar ese pago, ¿no? Y de hecho, algunos municipios pagaron posteriormente esa deuda histórica, ¿no? Como por ejemplo el municipio de San Ramón, que ahí se hicieron demandas. Aquí en Maipú los profesores perdieron la demanda, pero en otras comunas se ganaron después de mucho tiempo, por ejemplo, en San Ramón, como decía, y recuerdo bien que de alcalde ahí había un profesor demócrata cristiano, don Pedro Isla, que también había sido parte de la lucha, y después él como alcalde lo detuvieron porque no pagaba, o sea, no tenía los recursos el municipio para pagar la deuda histórica. Y también el otro caso que es de los más conocidos, Peñalolén también se ganó, creo, si mal no recuerdo, y también en Concepción. Ahí la alcaldesa de ese entonces eh, decidió ella pagar a la deuda histórica y para eso, bueno, vendió patrimonio municipal, ¿no? Ese es el costo, pero en una medida muy populista, bueno, ella pagó eh, a un grupo, al grupo que demandaba, ¿no? Y bueno, así fue, así ha sido la historia, digamos de la famosa ley 3551. Yo desde que empecé muy joven empecé a escuchar que se debía el pago de acuerdo a la ley 3551. La gracia, la gracia de esto, a favor de los profesores, es que la dictadura no se preocupó de eliminar esa ley. O sea, siempre estuvo vigente y está vigente hasta el día de hoy. Entonces eso también era una fortaleza que tuvimos los profesores para dar esta lucha, ¿no? Eso, y bueno, la oportunidad más cerca que tuvimos de solucionar el problema fue en el primer gobierno de Michelle Bachelet. La habíamos convencido, teníamos convencido en forma transversal a los diputados. Me acuerdo que fuimos a Valparaíso en una enorme movilización, profesores de todos lados, de todo Chile, de Santiago, en fin, y nos reunimos en Valparaíso mientras sesionaba en Valparaíso el Parlamento. Y llegó el ministro de Hacienda de ese entonces, el señor Velasco, y él se opuso. Y como él se opuso, alineó a todas las fuerzas ahí y se decidió que no había los recursos para pagar la deuda histórica. Así que eso ha sido, digamos, la trayectoria, ¿no? De una lucha constante de más de 40 años. Eh, Más de 20.000 incluso profesores que se murieron esperando el pago de la deuda histórica. Eso ha sido en resumen, digamos, la trayectoria. Bueno, y este gobierno se compromete incluso como candidato, se compromete, se firmó un acuerdo con el Colegio de Profesores donde el presidente Boris se comprometía siendo candidato a solucionar el tema de la deuda histórica. Y con mucha alegría, y valoramos mucho eso, es que este presidente entonces
da cuenta y cumple su palabra. Eso en definitiva, ¿no? Por eso estamos muy contentos. Ahora es el Parlamento el que tiene la palabra nuevamente. Nadia, ¿cómo se encuentra el magisterio ante no es lo ideal, a todas luces no es lo ideal. Incluso No. el gobierno está consciente de que no es lo ideal, pero es una reparación un poco simbólica y que va a ser, bueno, van a ser heredables los fondos. O sea, se los va a pagar a los familiares. Bueno, claro, esta deuda de todos los años que tiene se volvió impagable, esa es la verdad. Sobrepasa todo el presupuesto de la nación si es que se cancelara lo que en justicia corresponde. Entonces aquí hay dos hechos sumamente notables. Yo diría que por una parte está el simbolismo, pero más que simbolismo es un tema de rescate de la dignidad de los profesores. Em, es eh, el reconocimiento por parte del Estado que aquí hubo un perjuicio muy grande, ¿no? Que no solamente esta municipalización de la educación redundó en la mala calidad y equidad que tenemos, la deficiente equidad que tenemos en la educación hoy en día, sino que además perjudicó sobre todo a los profesores terriblemente. Entonces, por una parte tiene esta demanda que se convierte además en algo muy sentido, es una reivindicación a la dignidad, pero por otro lado también eh, hay un hecho concreto, en donde esto se va a materializar en forma concreta. La gracia de esto es que tampoco es una medida que el gobierno haya dicho, mire, esta es la propuesta y vamos adelante, sino que se hizo una consulta a nivel nacional en donde más del 80% de los profesores afectados eh, dijeron, sí, estamos de acuerdo con esta propuesta. Entonces, por eso estamos contentos, porque aquí no se trata de que estemos contentos por estarlo nomás. O sea, hay mucha necesidad de los profesores y en este caso es esa reparación, pero esa reparación concreta, porque de alguna forma en algunos casos va a paliar la situación de calidad de vida que tienen los profesores que están en situación de jubilaciones paupérrimas y que por lo demás eh, es una población bastante adulta, que tampoco tiene mucho tiempo para seguir esperando una reparación como debiera ser en el fondo, ¿no? Son varios elementos los que están aquí en en esta propuesta y por eso la valoramos. Y resulta que los profesores, bueno, en el año 80 se obligó a muchos profesores, y sobre texto de despido, y eso lo vi con mi tía, de que tenían que cambiarse a las AFP, ¿ya? Y Así es, dejar el sistema antiguo y cambiarse a la AFP bajo amenaza. Y muchos así profesores es, pues, accedieron, pero hubo siempre algunos porfiados que no quisieron cambiarse y se quedaron con el sistema antiguo y entre una jubilación a jubilar por el ISP, a jubilar por una AFP, es mucha la diferencia. Por ejemplo, mi tía recibe muchísima, 700, 800 mil pesos de jubilación y un profesor así que es. jubila por la AFP está recibiendo ¿cuánto? 130, 120, Sí, no más que eso. exactamente. Y lo más, yo también estoy en proceso de jubilación y mi jubilación va a ser, perdóname el yo, pero a modo de ejemplo nomás, va a ser de 270.000 pesos con 43 años de servicio. Entonces, lo que me espera no es bueno, que es la realidad de todos los profesores en este país, no solamente los profesores, ¿no? Sino que de los trabajadores en su conjunto, eso, ojo ahí. Va en la PGU. Más la PGU que va a aumentar un poquitito, pero es terrible la situación. Entonces, por eso que es altamente valorado esto, entre estar esperando eternamente y morirse esperando y que no te llegue nada. Bueno, aprovechemos esta posibilidad. Y además valorar que este gobierno sí, en la medida de las posibilidades, hace este esfuerzo y cumple con lo que se comprometió. Hoy día cuando la credibilidad está tan puesta en tela de juicio, ¿no? Que aquí se prometen muchas cosas y al final búscate quien te cumpla. Entonces es sumamente importante desde ese punto de vista también, ¿no? Bueno, usted puede ver de que siempre echando la culpa al gobierno. Hoy día estaba reclamando a unos diputados que habían aprobado la ley de la ISAPRE y ya hoy día cuando la gente reclama
por los exiguos retornos que era recibir de 30.000 pesos, 7.000 pesos a 15 años. Entonces ahora reclaman que es el gobierno el culpa y le están echando la culpa al superintendente. Pero si ellos son los que legislan y legislan mal, ¿ah? Y legislan depende de la conveniencia. Así es, habría que ver cómo hicieron las votaciones, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Educación, tengo entendido que es el diputado Luis Castro, no sé si es Luis, pero el diputado Castro. Bueno, yo lo escuché en sus intervenciones anteriormente y su principal argumento era que si se cumplía la sentencia de la Corte Suprema, el sistema iba a colapsar, las ISAPRES se iban a ir a la quiebra y el sistema público, en este caso FONASA, no estaba preparado para recibir a la gran cantidad de personas que se iban a tener que obligadamente traspasar de un sistema a otro y que por lo tanto había que preocuparse y prácticamente hacerles un salvataje a las ISAPRES. Bueno, hoy día tenemos ahí las consecuencias. Ahí tenemos cuando se legisla a favor de los poderosos de este país, porque las ISAPRES siguen obteniendo grandes ganancias. No es que no tengan ganancias o que el sistema vaya con siguen teniendo grandes ganancias. Entonces, eh, y hoy día esos mismos que aprobaron, entonces salen al paso diciendo que este gobierno, por favor, aquí hay responsables de todos lados, ahí los que aprobaron y es cuestión de publicar nomás las votaciones de ellos. Creo que eh, el pueblo no se va a dejar hoy día convencer o no va a escuchar esos argumentos, falsos argumentos, porque son argumentos que están pensados para seguir en esas cuotas de poder, porque el próximo año están de elecciones. Entonces tratan ellos de alguna otra manera eh, salir como que son los defensores de los derechos de los trabajadores en este caso y la verdad que no es así, lamentablemente no es así. Y eso ocurrió allá en forma transversal, hay que decirlo también, porque es la verdad. Ya lo habíamos visto en el tiempo de Pinochet cuando le dieron la garantía a los bancos, el Estado fue garante de los bancos y esa plata nunca se devolvió. Entonces ahora, ¿por qué Exactamente. andar A coste de los jubilados también, precisamente, acuérdese, a coste de los jubilados se les descontaba cuánta plata a los jubilados para el salvataje de los bancos. para la reconstrucción nacional, acuérdese, ¿ah? Está claro, pues, claro. Sí, aquí, Siempre, oh, siempre perdemos los de abajo, ¿no? siempre. Nadia ya renunció hace la semana pasada, me parece, al Consejo Regional, como consejera regional. Estamos así en el limbo ya, no hay consejeros regionales porque, por ejemplo, Camilo Antileo renunció, la Germina renunció, usted también renunció, Santiago Así es. renunció, eh, para dedicarse próximamente a una nueva puesto de elección popular. Mire, yo no descarto eso, ¿ya? No voy a decir aquí de esto de que si la gente lo pide, no descarto eso. Fui obligada a renunciar porque la propia ley así lo exige, lo cual considero que también pues, es una ley que no se justifica en el fondo, porque de alguna otra manera la lectura que se hace es que obligado no solamente los CORES, sino que todos los que tienen cargos públicos y pretenden eh, postularse al Parlamento, tienen que tener una renuncia de un año. De verdad que no se justifica, porque en el fondo la lectura, como decía, es que los que están en el Parlamento no quieren salir, no quieren otra competencia, no quieren que haya renovación ahí. Entonces, hacen este tipo de cosas. ¿Y qué pasa en la práctica? Resulta peor el remedio que la enfermedad, por cuanto se quedan sin quórum los consejos regionales, los consejos municipales, etcétera. Entonces, eso no debería ser. No debería ser. De verdad que hay mucho por hacer aquí y la política o las leyes debieran hacerse en pos de pensando el beneficio de la mayoría y no el beneficio de un grupo que tiene el poder o que no lo tiene, pero ya basta. Yo creo que de eso estamos todos cansados, ¿no? De que se le siga legislando de esta forma. La Bueno, conveniencia de unos pocos. es de esperar que en las próximas elecciones la gente piense un poco más referente a lo Así que... es. No, Hay que informar, sí, hay que informarle a la gente por qué estamos en esta situación, ¿no? pero Es nos muy falta... importante eso. Yo creo que nosotros hicimos como radio, hicimos dos para el Fondo de Medios, hicimos dos programas. El primero que hicimos fue Educación Cívica para Maipú. ¿Por qué? Porque resulta que a nuestro querido presidente Piñera se le ocurrió sacar las horas de historia, ya, y resulta que más se necesita es tener historia
Centro Cultural Coaster, también sacó las horas de francés. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Saber cuál es educación cívica, que se perdió. Acuérdense que en el tiempo de Pinochet no se hablaba de revolución, ni siquiera de revolución industrial, porque le tenían miedo, ¿ya? Entonces se perdió mucho lo que era la educación cívica, porque en ese tiempo no había parlamento. Se juntaba la junta y decía aprobado, aprobado, de rechazado, rechazado, y hasta ahí se quedaba. Pero después con el tiempo, cuando empezó la democracia, no se retomó la educación cívica y muchas de las personas, yo ese tiempo en el tiempo de la Unidad Popular tenía cuánto, tenía 10 años, ¿ya? Pero la gente que nació después del golpe militar y no tiene conocimiento de lo que es, por ejemplo, en las últimas elecciones, hubo un gran desconocimiento de lo que era cuál es el papel del gobernador y cuál es el papel de los cores. No tenía ni Tal idea cual. para qué sirven los cores, ¿ya? Sí, estamos al debe ahí sin duda, aun cuando, si bien no se llama educación cívica, en los colegios sí se puede enseñar todo esto, ¿no? También depende de mucho de la voluntad de ciertas miradas de alcaldes también, ¿no? Bueno, por eso que yo estoy a favor de la desmunicipalización, ¿no? No puede estar la educación en manos del alcalde de turno, que cuando llega trate de implementar una política, o sea, va cambiando esto. Aun cuando hay planes y programas en educación que son a nivel nacional, pero sí se puede, pero para eso tiene que haber voluntades de poder implementar una buena educación cívica. Y indudablemente que estamos al debe, como usted dice. Efectivamente, cuando salíamos a campaña por el Consejo Regional, se nos confundían los consejeros regionales con los concejales. Entonces decidimos hablar de candidaturas a core, pero la realidad, bueno, ¿qué es lo que es el core? Nos dábamos vuelta en lo mismo. Siento que en esta segunda vuelta creo que quedó un poquito más claro cuál es el papel del gobernador, por ejemplo, ¿no? Y ahí estamos al debe de cuál es el papel del Consejo Regional, que no es un tema menor. El gobierno regional es muy importante porque tiene que ver con financiamiento, tiene que ver con desarrollo regional, desarrollo comunal. Si no tenemos ese financiamiento, no podemos llevar adelante eh, o dar cuenta de las necesidades de la comuna. Por ejemplo, en Maipú, no habría sido posible eh, cambiar todas las luminarias por esas luminarias antiguas que no alumbraban nada, por luminarias más modernas, LED, que además ahorran energía, si es que no hubiésemos tenido los recursos de parte del gobierno regional y a su vez el papel que jugaron también los CORE y especialmente en mi papel como consejera regional representando a la comuna de Maipú, eh, no hubiese sido posible sin que nosotros si no estuviéramos ahí, ¿no? El papel nuestro ha sido fundamental. O sea, el gobierno regional sirve para muchas cosas. Por ejemplo, estamos tratando de cómo solucionamos el tema del canal Ortuzano, que hace como 50 años que los vecinos vienen pidiendo que se solucione el tema, porque ese ahí es un canal que origina insalubridades terribles ahí para los vecinos que viven en el entorno. El tema de la retención de aguas lluvias de Hugo Bravo, por ejemplo, otro tema bastante sentido, ¿no? En fin, hay tantas obras que logramos hacer aquí y que tiene que ver con recursos regionales. Entonces, no se entiende mucho. Y hay una incapacidad también de los mismos políticos que asumimos esas responsabilidades, de no ser capaces de informar un poco más a los vecinos. Creo que ahí estamos muy al debe, o sea que tampoco le echemos la culpa no solamente que no haya educación cívica propiamente tal, pero los que estamos en esto, haciendo esta política, los que hemos asumido estos cargos, también tenemos una cuota de responsabilidad y yo la asumo. Y que mientras más confundidos estemos mejor, pues usted sabe que Sí, así es. De eso se trata. quisiéramos agradecer la presencia de la consejera regional eh, Nadia Ábalos, en este tema que es tan sentido, que es la deuda histórica de los profesores y que por fin, después de muchos años, van a poder recibir poquita plata, pero ya poco a poco se va a ir arreglando gran problema, y esta deuda Así histórica es, que ha tenido el país con los profesores. así Buenas es. tardes, que tenga una buena jornada, Nadia, y las puertas de Pajarito están abiertas para cuando usted así lo estime conveniente.
Muchas gracias, muy amable. Un gran saludo para todos y especialmente para usted por su invitación y créame que le voy a cobrar la palabra. Muchas gracias. Desde el corazón de la comuna histórica de Maipú, transmite Pajaritos FM.